Muy buenas noches a todos los presentes, agradecerles por su presencia en este espacio que hemos destinado. En esta oportunidad voy a hablarles sobre una parte de la temática de la seguridad social de largo plazo que tiene que ver con el estado de la jubilación en Bolivia. Y esto a partir de las transformaciones que han resultado de las diferentes reformas de la seguridad social que se han aplicado desde el año 97. Siguiente, Carlitos, por favor. Vamos a comenzar con un breve resumen del contexto y vamos a comenzar señalando que la seguridad social tiene su origen o su inicio en las experiencias solidarias y pioneras de las organizaciones obreras en los años previos a la Revolución del 52. Estas organizaciones realizaban ahorros voluntarios para apoyar a aquellos trabajadores que por diversas circunstancias, como ser el desempleo, la vejez o algún tema de enfermedades, no podían o perdían la capacidad de trabajar y no podían financiar las necesidades vitales o básicas de su familia. Y en 1956 se promulga el Código de Seguridad Social, que dio lugar al sistema de reparto basado en un carácter solidario y de aporte tripartito, es decir, que aportaban los trabajadores, aportaban los empleadores y el Estado. Y que este sistema tuvo una vigencia desde el 97. Siguiente, por favor. Es importante comprender el contexto en el que se han dado estos cambios, porque fue un momento en el que a nivel mundial o en todo el mundo se habían aplicado políticas neoliberales. Entonces ahí surge una disputa entre el objetivo de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo o favorecer la acumulación del capital. Para ese entonces ya se había notado que los fondos ahorrados por los trabajadores empezaban a ser vistos como recursos para formar nuevos capitales a través del sistema financiero o también como fondos para solventar los gastos de los estados. Entonces, en ese momento, el interés de los capitalistas se dirigía hacia el control de estos recursos y su expropiación. Ya con el tiempo, esta disputa se resuelve a favor del capital y en contra de los trabajadores o del bienestar de los trabajadores. Entonces se procede a privatizar los sistemas de pensiones, sustituyendo este sistema solidario que estaba vigente hasta entonces por uno de capitalización individual o la combinación de ambos sistemas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la reforma privatizadora en Bolivia. Siguiente, por favor. En 1997 se promulga la ley 1732 que reforma la seguridad social de largo plazo y que da lugar al Seguro Social Obligatorio, conocido como el SSO, y esta reforma significaba el tránsito desde un sistema solidario de reparto hacia uno privado de capitalización individual, con un carácter obligatorio, y de esta manera se eliminaba este aporte tripartito, trabajadores, Estado y empleadores. Posiblemente una de las cosas más críticas de esta reforma es que deja atrás la función social del Estado como garante del ejercicio del derecho a la seguridad social. Y el único rol que se le deja es el pago de la compensación de cotizaciones que los trabajadores habían hecho en el anterior sistema, es decir, en el sistema de reparto. Entonces, en 1997, Bolivia se suma a otros 11 países
en el mundo que realizan una reforma radical, eliminando el sistema solidario de reparto. Siguiente, por favor. Podemos decir entonces que el SSO pasó a ser un seguro privado, donde los trabajadores ahorran y acumulan dinero en sus cuentas individuales durante toda su vida laboral para financiar sus pensiones en la vejez. Y con este cambio del sistema de reparto al SSO, los trabajadores asumen todos los riesgos de las inversiones que realizan las administradoras de fondos de pensiones o las AFPs, y a la vez pierden la garantía de que sus ingresos por jubilación sean iguales o mayores a los que les proporcionaba el sistema de reparto. Como CEDLA hemos realizado algunas evaluaciones en distintos momentos y hemos podido constatar el fracaso de los objetivos del SSO, tanto en lo que hace a la ampliación de la cobertura, a la mejora del nivel y el poder de compra de las pensiones, así como la sostenibilidad basada en la eficiencia de las inversiones. Ya alrededor del año 2005 comienzan las primeras jubilaciones en este sistema y los trabajadores se dan cuenta de que sus pensiones referenciales son extremadamente bajas. Y comienzan una serie de movilizaciones que da lugar a una nueva reforma que convierte el SSO en el Sistema Integral de Pensiones, conocido como SIP. Siguiente, por favor. Esta nueva ley, que actualmente está vigente, a nuestro juicio mantiene ese carácter mercantil e individualista del sistema de pensiones. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo nuevo que tiene el SIP? Y es la integración de tres regímenes. El primero, el contributivo, que ya venía del anterior sistema; el no contributivo, que incorpora a la renta dignidad como parte del sistema sin cambiar ese carácter de renta asistencial de mínima cuantía, con lo que se crea un espejismo de cobertura universal. Y el semicontributivo o pensión solidaria de vejez, que consta del ahorro individual de los acumulado de los trabajadores, más una parte de los fondos que tenían los trabajadores para cubrir los riesgos profesionales, y el aporte empresarial, que este aporte empresarial no va destinado a cada trabajador, más bien como un monto del 3% sobre el total de la planilla con destino a este fondo solidario de pensión. Y este régimen semicontributivo también se convierte en otro espejismo, que nos dice que las rentas iban a empezar a mejorar asegurando la subsistencia en la vejez. Pero la experiencia nos demuestra que esto en la práctica no ha ocurrido. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos datos sobre la población jubilada en Bolivia. Acá podemos ver que para el 2015 el total de jubilados, tanto del sistema de reparto, del SSO y del SIP, eran 158.618 personas, de las cuales el 45% serían los jubilados del sistema de reparto y la mayoría, en este caso el 55%, los jubilados del SSO y del SIP. Cuando se incorpora la pensión solidaria de vejez en el SIP, con esta reforma del SIP, las personas comenzaron a jubilarse. No lo habían hecho antes porque sus rentas eran muy bajas. Entonces decidieron esperar un momento más apropiado y vieron que con la pensión solidaria de vejez podían acceder a la jubilación. Estos 158.618 jubilados representan solamente el 17% de toda la población de 60 años y más. Y este bajo porcentaje puede ser una forma o una medida de poder explicar la baja cobertura de la protección social de la vejez. Y otro dato que también nos llama la atención es que solamente el 33% de todos los jubilados son mujeres.
Siguiente, por favor. Hasta el 2010, la posibilidad de jubilarse era mayor para un grupo de personas. Aquellas que durante toda su vida laboral tuvieron una buena estabilidad laboral, tuvieron buenos salarios y una buena compensación de cotizaciones, es decir, que en el sistema de reparto habrían generado una buena base para su jubilación. La mayoría de los trabajadores no lograba jubilarse con una renta digna, incluso después de haber aportado por 30 años o más. Entonces, la pensión solidaria que creó el gobierno tenía la finalidad de compensar estas bajas rentas, con lo que se dio un mayor número de jubilados, y es así que en el año 2015 los jubilados del SSO representaban el 34,1% y los del SIP el 65,9%. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el número de jubilados titulares con pensión de vejez y con pensión solidaria de vejez. Vemos que para el 2010, es decir, antes de la reforma, los jubilados del SSO eran 29.745. A partir del 2011 se va incrementando de manera importante el número de jubilados, y en este periodo de 2011 a 2015, no sé si voy a usar, del 2011 y 2015 llegan a ser 57.527 jubilados. La mayoría de ellos, 43.410, eran los jubilados con pensión solidaria, que representaban el 75,5% de todos los jubilados del SIP. A pesar que la mayoría contaba con su compensación de cotizaciones, solo pudieron jubilarse a condición de recibir la fracción de la pensión solidaria de vejez, y en particular las mujeres. Nosotros vemos acá el 43.410 los jubilados con pensión solidaria versus 14.117 que son los jubilados con pensión de vejez únicamente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos datos sobre el nivel y la suficiencia de las pensiones. Vamos a ver qué es lo que ha significado en montos promedio el acceso a la jubilación. Para eso vamos a tomar en cuenta la pensión de vejez, que solo resulta de la compensación de cotizaciones y el ahorro acumulado en las AFPs. Y la pensión solidaria de vejez, que tiene estos dos componentes, más la fracción solidaria del régimen semicontributivo. Ahí tenemos que para el 2010, los que se habrían jubilado en el SSO tenían una renta promedio de 2.382 bolivianos. Y para el 2015, considerando a todos los jubilados del SIP, la pensión promedio llegaba a 2.312. Fíjense que es incluso un poco más bajo que la pensión que recibían los jubilados del SSO. En cambio, la pensión solidaria de vejez, a pesar de tener una fracción solidaria, era de 1.792 en 2015. Podemos ver que la pensión solidaria de vejez año tras año va incrementando, pero aún así siempre llega a ser un monto muy bajo de la pensión de vejez. Ahora bien, sabemos que los promedios suelen ocultar las desigualdades existentes, y bueno, incluso con la pensión solidaria de vejez, el 58% de los jubilados recibe una renta igual o menor al salario mínimo nacional. Con lo que podemos concluir que el nivel de rentas no es suficiente para asegurar la subsistencia en la vejez.
Otra forma de ver la suficiencia de las pensiones de jubilación es contrastando con algún parámetro que tenga que ver con el costo de vida. Y para ello hemos comparado los montos promedios de jubilación con el costo de una canasta normativa alimentaria, que es la sigla abreviada CNA que vemos en la tabla, para una familia tipo de 5 personas. Acá podemos ver que en el periodo de análisis el costo de la canasta pasaba de 1.667 en 2010 a 2.331 en 2015. Entonces, si comparamos la pensión de vejez promedio con ese costo, encontramos que al inicio del periodo equivalía a casi a una canasta y media, el costo el valor, mejor dicho, o el monto de la pensión de jubilación. Y para el año 2015, este monto había disminuido considerablemente, llegando a ser menos de una canasta normativa alimentaria. Si vemos a los jubilados con pensión solidaria y hacemos la misma comparación, vemos que al 2015 el monto de su pensión significaba el 0,77% de una canasta normativa alimentaria. Entonces, debido a estas bajas rentas, la mayoría de los jubilados sufre un retroceso en su calidad de vida y también, por tanto, la calidad de vida de sus familias. Siguiente, por favor. En este gráfico lo que podemos ver es que para el año 2013, es decir, 16 años después de la reforma del sistema de pensiones, el mayor porcentaje, bueno, vamos a ver, ahí está ahí. El mayor porcentaje de las pensiones, es decir, el 71,1%, el bloque verde grande que vemos en el gráfico, es pagado con la fracción de la compensación de cotizaciones. Vemos que un porcentaje reducido, el 10,1%, es pagado con la fracción solidaria. Y lo que acá es importante es ver ese 14% que proviene de la fracción que corresponde al ahorro o saldo acumulado en las cuentas individuales. Entonces, a medida que disminuya el número de trabajadores que cuentan con una compensación de cotizaciones, las rentas financiadas con el ahorro individual pasarán de bajas a miserables, acentuando los niveles de pobreza en la vejez. Y también vemos que un mayor porcentaje de trabajadores va a necesitar de esta fracción solidaria para poder jubilarse. Entonces, estos elementos podrían ir amenazando la sostenibilidad de este nuevo sistema. Siguiente, por favor. Para finalizar, acá tenemos una comparación de lo que es la pensión que reciben los jubilados del sistema de reparto, la que reciben los jubilados del SSO y la que reciben los jubilados del SIP. Con rojo en la primera fila podemos ver que que los jubilados del sistema de reparto para el año 2015 recibían un monto de 3.139 bolivianos. Comparando ese monto con el que reciben los jubilados del SSO, que son 2.388 bolivianos en promedio, y los del SIP, 2.312 bolivianos en promedio, vemos que solamente significan el 75 y el 73% de la renta de un jubilado del sistema de reparto. Ahora, si distinguimos a los jubilados del SIP, aquellos que reciben una pensión de vejez versus aquellos que reciben una pensión solidaria, encontramos que el promedio de los que reciben la pensión de vejez es de 3.911, que nos mostraría una mejora para este grupo, pero solamente ellos significan el 24% o la cuarta parte del total de jubilados del SIP. En cambio, los jubilados con pensión solidaria, que tienen en promedio una renta de 1.792, son el 57,1%
el monto corresponde al 57% de lo que recibe un jubilado en el sistema de reparto. Es decir, un poquito más de la mitad es el monto que ellos reciben. Y ellos, hablando de la población, significan el 75% de todos los jubilados del SIP. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué el SIP no asegura un buen o un mejor nivel de pensiones? Y esto ocurre primero porque se ha eliminado el aporte patronal y estatal. Segundo, porque la expectativa de vida para el cálculo de la pensión, que es actualmente de 83 años, supera ampliamente la real. Y tercero, que la rentabilidad de los fondos de pensiones sería muy baja. Siguiente, por favor. Bueno, ya para cerrar, ¿no? Con estos pocos indicadores podemos observar que la finalidad del sistema privado de pensiones no sería garantizar los derechos de las personas. Más bien, los objetivos estarían orientados a fortalecer el mercado financiero y de capitales. Esto significa que el sistema privado de pensiones habría alterado este núcleo esencial de la seguridad social que consistía en asegurar el bienestar de las personas en la vejez. Siguiente, por favor. Entonces, los desafíos para nosotros estarían bastante claros. Es imperativo, en primer lugar, pasar de una reforma mercantil a una reforma social, recuperando aquellos principios básicos de la seguridad social, que son la solidaridad, la universalidad, la eficiencia, y recuperando la función social y redistributiva del Estado. Y como CEDLA buscamos aportar al debate público en esta línea o en esta perspectiva. Muchísimas gracias.